Un fraternal saludo de paz y bien a toda la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar, Rafael Aníbal Cortés y Mónica de Irene Ospina, les damos la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, donde expondremos un tema de interés. Estamos transmitiendo desde Bogotá, Colombia, y agradecemos su sintonía. Escúchanos a continuación. Un día más para encontrarnos y tener la oportunidad de aprender sobre el tema la psicoterapia cristiana de perdón y reconciliación, un tema que venimos desarrollando con mi esposo, quien se encuentra aquí a mi lado, y con quienes en el día de hoy vamos a tratar de dar respuesta al programa o a la pregunta, ¿el perdón es olvidar? Yo creo que es una inquietud que tenemos mucho en el corazón y que sé que a través del Espíritu Santo tendremos hoy la posibilidad de conocer, de dilucidar y saber realmente si a nuestro corazón debe llegar el olvido. El nombre de mi esposa, Mónica de Irene Ospina, psicóloga, y el mío, Rafael Aníbal Cortés. Somos una pareja que estamos plenamente dedicados al trabajo del perdón y la reconciliación, desde la parte espiritual. Entonces, bienvenidos a este programa. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, como decía mi esposa, que Él sea el que nos guíe, nos oriente de esa sabiduría para que este tema se desarrolle de la mejor manera y llegue al corazón y dé respuesta a esas preguntas que los oyentes puedan estar teniendo. Padre Celestial, te damos las gracias por esta emisora, por la audiencia que cada día crece más, porque es debido a ti, Padre Celestial, por eso te agradezco. Y en este momento con mi esposa, porque dices tú que cuando estén dos en mi nombre, ahí estaré yo, y así lo creemos nosotros. Te pedimos la presencia del Espíritu Santo para que Él nos ilumine, que sea Él el que el conocimiento lo infunda, que no sea de conocimiento humano sino espiritual, y que cada vez crezcamos más en el amor tuyo y los hijos tuyos lleguemos a comprender el misterio de la salvación, a través del amor, a través del perdón. Amén. Bueno, Moniquita, este tema es bien importante y la pregunta del programa de hoy es, ¿se puede perdonar y olvidar o es demasiado complicado? ¿De qué deriva el olvido? O sea, generalmente siempre, incluso fíjate como es bien curioso y me da pues sonrisa eso porque la gente cree que tomando licor puede olvidar y es una mentira, es un engaño. Y se cree que tomando drogas, que clavo con otro clavo se olvida y lo que se hace es incrementar el dolor. ¿Sí has notado eso, Mónica? Sí, Rafa, definitivamente son los caminos equivocados que tomamos las personas, porque realmente el perdonar sí trae un olvido. Y lo voy a ejemplificar con esta historia. La historia de una mujer que conozco aún, y donde las situaciones que se dieron fue la infidelidad en su matrimonio. Y pues en ese proceso crítico que vive la pareja a raíz de la infidelidad, el Señor toca el corazón de la mujer, de esta preciosa mujer, y pone en su corazón el perdonar a la mujer que se involucró con su esposo. Esta mujer evidentemente sentía bastante malestar de por qué ella tenía que dar la posibilidad del perdón a la persona que se ha involucrado con su esposo. Y bueno, en obediencia, según lo que ella reporta, en obediencia ella busca a esa mujer para llevarle el perdón. Se dieron las situaciones y con lo que ella dice, se encontraron y lo primero que da dentro de todo su malestar y todo fue expresarle el perdón a ella,
a la mujer que había estado con su esposo. La parte más singular que ella reporta es cómo esta mujer al recibir el perdón se pone a llorar y le dice que no sabía cómo ella poder pedirle perdón, que ella necesitaba su perdón, precisamente porque ella era consciente que a raíz de haber hecho esa infidelidad con el esposo de esta mujer, ella en ese momento estaba presentando problemas muy fuertes y muy serios con el compañero que tenía, y tanto que hasta estaba siendo maltratada, golpeada y casi muerta por los golpes que su compañero le daba. El perdón lleva a estas dos mujeres a que se empiece un proceso curiosamente de amistad, un proceso de acompañamiento, un proceso donde ella, la mujer que estuvo con el esposo, termina siendo una amiga, termina siendo una persona que busca consejo en la esposa del Señor, y particularmente es un cariño que entre ellas, dice la señora, existe, y ella dice que conoció al Señor fue a raíz de ese perdón que recibió de esta mujer que en su momento inicial sentía muchísima dificultad para poder perdonar. Una mujer muy valiente, porque haber tomado esa decisión no es de cualquier persona. Una mujer que necesariamente debió haber tenido algo en su corazón para poderlo hacer. Porque cuando uno piensa, ¿cómo así que yo tengo mi esposa y ella va a querer hablar con la amante del esposo? Eso sí es raro. O a no ser que le vaya a tirar el teléfono, vaya a pelear con ella y le vaya a decir una cantidad de cosas. Pero qué curioso. O sea, ¿por qué ella llega a tomar la decisión de ir a hablar con la amante del esposo? Pues dentro de las cosas que esta mujer reporta precisamente era ese deseo de verdad de agradar a Dios. O sea, la esposa quería conocer realmente a Dios, y una de las orientaciones que recibe del Señor es aprender a perdonar, es realmente aprender a vivenciar lo que Jesús hizo en la cruz, que era perdonar a pesar de que te estuvieran matando. Y eso lo vivenció Jesús en la cruz cuando dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando el Señor Jesús dice eso, en su corazón debía haber sentido el perdón por todos los que lo estaban asesinando, por todos los que lo abandonaron, que lo calumniaron, que lo vendieron, que desconocieron los beneficios, las bendiciones que habían recibido de Jesús. Entonces, con base en esa experiencia que Jesús tuvo de decir, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hace, significó que en su corazón había perdón. Y pienso que esta mujer, de alguna forma, se deja llevar a querer obedecer al Padre, precisamente llevando el perdón en su corazón. Y creo, y pues después de eso que yo he podido ver, la vida de estas dos mujeres cambió muchísimo, la vida de estas dos mujeres creció, la vida de estas mujeres ha sido muy especial, y a raíz de eso también han podido ayudar a muchas otras personas. Y es de la mano de Dios, mi amor, porque no es solamente el hecho de que yo voy a ir a hablar con ella, porque a veces se han dado esas situaciones, yo voy a hablar con ella, pero no se va desde un tono espiritual, sino se va desde un ámbito netamente emocional y humano. Y desde ahí pues es muy complejo, porque lo que hace es incrementar más el dolor, y lo que se hace es ir a desahogar de pronto como el sentimiento que se generó. Bien curioso, porque es una forma de liberación. Las dos mujeres se liberan. El hecho de que ella haya tomado la decisión de ir a hablar con esa persona, curiosamente ella fue a pedirle perdón. No fue tanto perdonarla, sino pedirle perdón, y sea un perdón mutuo, porque se ve que definitivamente hay una falla entre las dos. Pero lo fundamental ahí es llegar a comprender que para llegar a esa unidad es básicamente desde la parte espiritual. ¿Cuál es la
mejor manera de matar fantasmas, Moni? Precisamente, Rafa, matar los fantasmas es facilísimo, es quitarle la sábana y así se desaparece el fantasma. Precisamente cuando tú perdonas, ¿sí? Cuando tú realmente das el perdón o hacia la persona, hacia uno mismo, es porque como que ya no hay dolor, como que ya esa cuestión que te tortura, esa cuestión que como que te taladra los pensamientos y que te mantienen los pensamientos ahí pendientes, ya como que desaparece. Entonces tú ya no estás pensando todo el tiempo en eso, como que tú ya no te estás torturando todo el tiempo, como que tú ya tienes esa paz, como que tu mente ya la entretienes en otras cosas, la destinas para otras cosas. Entonces es como que ya el tiempo va pasando, ¿sí? Y ya eso se va desapareciendo. Solamente, como tú decías, se recuerda en el momento que es necesario para ayudar a otra persona. De resto, o sea, es como, sí, no es necesario uno torturarse por algo que ya no existe en el corazón. Pienso que por eso puede ser la situación de un olvido. Pienso que esa es la situación que nos lleva a nosotros a ser tranquilos, felices y salir adelante, ¿no? Sí, entonces cambiamos el concepto porque perdonar sí es olvidar, pero en la medida que uno sí es capaz de perdonar. Uh-huh. O sea, porque uno dice yo perdono pero no olvido. Es como un juego de palabras. Cuando uno perdona de corazón, porque la gente dice, bueno, pero enséñenme a perdonar, porque ustedes hablan tan fácil de perdón y todo el mundo me dice que perdone, y la Biblia me dice hasta 70 veces 7 debo perdonar, pero el rencor que tengo en mi corazón es demasiado violento, es muy fuerte, no puedo olvidar esa escena. Cuando se hace un perdón de corazón, que ya vamos a explicar cómo se hace, porque también es enseñarle a la gente, cuando se hace un perdón de corazón, porque al final vamos a escuchar el testimonio de una niña que se llama Alma, donde ella nos dice exactamente que ella perdona y ya se olvida del rencor, ya no tiene el rencor. Entonces, pues ya es como un episodio más en la vida de nosotros que se olvida como un episodio normal, que no se tiene ya el recuerdo permanente, porque cuando hay dolor, ese dolor es como si uno tuviera una piedra en el zapato que uno no le deja sentar muy bien el pie, pues uno siempre está torturado y siempre lo está recordando, es la piedrita en el zapato. Cuando se perdona de corazón, es simplemente un episodio más en la vida que a uno le ayuda a crecer como persona. Por eso el perdón sí es olvidar, pero olvidar el dolor, quitar el dolor, ya desaparece, se sustrae, se limita, definitivamente se quita, se arranca, estoy diciendo cantidades de sinónimos, porque es así, cuando se perdona de corazón. Pero entonces, ¿cómo ayudarle a la gente, cómo enseñarle a la gente a perdonar? Porque el perdón sí es olvidar, porque están las dos palabras, la psicoterapia está en lo que es perdón y la otra está en la reconciliación. Ahora estamos hablando de perdón. ¿Cómo realmente uno debe perdonar? Aunque nosotros lo vamos a decir acá. Y vamos a decir lo que es muy fácil. Mire, el perdón es la cosa más sencilla que hay. Pero el primer paso es el más difícil. Llegar al perdón es sencillo. Ayudarle a la gente a que se perdone y a perdonar a los otros es muy sencillo. Pero lo más complicado de todo es lo que vamos a hablar ahora. Sí, Rafa. El perdón es un proceso muy sencillo. Y lo primero que uno tiene que pensar es, ¿será que me decido a hacerlo? Porque es que si yo no me decido a perdonar, no lo voy a hacer. Entonces, uno se vuelve un masoquista, Moni. Créeme. A veces uno es masoquista. Pareciera como si el dolor fuera placentero. O sea, es una cosa tan tremenda. Sí, precisamente. O sea, muchísimas personas es como que se recrearan en el dolor, como que sintieran placeres. O sea, uno no logra comprender por qué a mí me gusta torturarme. Entonces, sí, o sea, lo principal que yo tengo que hacer para poder llegar al perdón es decidirme si quiero hacerlo. Porque si yo quiero hacerlo, pues empezaré a hacer todo el proceso que necesito para llegar a esa raíz y arrancarla. Porque básicamente es llegar a la raíz de qué fue lo que me generó el dolor. Gracias, Espíritu Santo, nosotros te queremos dar, porque
que estás siempre iluminándonos y así juntos poder avanzar. Es un proceso a veces doloroso. El hecho de uno reconocer, porque es lo más a veces complejo, es uno saber reconocer que también uno tuvo culpa en eso. Porque a veces cuando alguien nos hace daño, tal vez nosotros tuvimos algo de culpa en ello. Aún así también es el extremo, porque hay personas que se sienten tan culpables o lo hacen sentir a uno tan culpable y a veces el problema es de la otra persona. Estamos hablando de un tema de relación de pareja, aunque básicamente la pregunta es ¿perdonar es olvidar? Casi siempre hablamos desde pareja, ¿no es cierto? Porque también hay otros dolores muy fuertes, situaciones de abuso, por ejemplo, pérdidas significativas, por ejemplo el aborto, muerte de un ser querido, situaciones que nos han hecho de engaño, no solamente en situación de pareja, sino que dineros, por ejemplo, que nos roban, que nos quitan, confianza que se ha depositado en alguien y sale con otra cosa diferente. Entonces, son muchas las situaciones, aunque nos quedamos en el ejemplo de la pareja que tú colocaste inicialmente. Aún así, el perdón sí es muy sencillo, es muy, pero muy sencillo. Sé que me están preguntando, porque lo sé. Pero bueno, pero explíqueme cómo es, Moniquita. Mira, Rafa, ¿sabes qué? Cuando uno decide, porque para nosotros poder empezar a hablar sobre el tema de perdón y reconciliación, realmente nosotros tenemos que haber vivenciado ese proceso. Y yo, en mi parte personal, porque yo sé que cada persona tiene una forma de ser diferente y eso hay que respetarlo, pero uno da orientación y cada persona lo aplica a su forma de ser. Pero en mi parte personal, para cuando yo llego a perdonar a alguien o algo por alguna situación, yo tengo que empezar a hacer un proceso de deducciones, o sea, de análisis que me pueden estar diciendo, bueno, yo fallé en esto, yo a raíz de este comportamiento hice que tal persona reaccionara así, pero es llegar a la raíz de la situación y en mi caso muchísimas veces la raíz de la situación es porque a raíz de mi temperamento yo tiendo a ser dominante. Cuando yo tiendo a ser dominante, lo que me puede doler más es la debilidad que experimento cuando el otro ante alguna situación específica me hace sentir demasiado débil. Entonces eso me molesta, me ofende, al ofenderme reacciono y cuando yo reacciono, lo más seguro es que cuando reacciono voy a ofender a la otra persona. Pues es lógico que la otra persona reacciona también. Y eso genera el conflicto, eso genera la dificultad, genera un problema muchísimo mayor y entonces en el amor propio, en el orgullo propio, pues uno no quiere sentirse que pierde. Entonces, yo he detectado en algunos casos míos, cuando yo experimento la debilidad extrema, es cuando yo me duelo con la persona y no quiero perdonar y me molesta. Y entonces ahí es donde yo tengo que empezar a pensar, ¿qué decisión voy a tomar? ¿Me sigo cargando con esa persona porque ese conflicto va a llevar a otros conflictos mayores? O, bueno, perdono y rompo con esa situación que se formó, voy y pido perdón y evidentemente voy y doy el perdón también. Bueno, para mí sí es fácil el hecho de decirte, porque como yo estoy haciendo las preguntas, entonces por eso es que me resultó fue fácil lanzarte las di, Moniquita. Pero no, es fácil. Lo complicado, lo que tú estás diciendo de tomar la decisión, uno toma la decisión, uno mirarse, uno mirar al otro. Hay personas que ya han llevado mucho tiempo ya mirándose, Moni, y han pasado los años, y sienten ese vacío en su corazón, creen que realmente la decisión que tomaron es la más equivocada, o tal vez otros han tomado una decisión que es acertada. Pero lo más importante, Moni, es que uno tiene que estar lleno de sabiduría. Y la sabiduría uno la encuentra básicamente desde Dios. Por hoy llama psicoterapia cristiana. Buscar de Dios. Yo voy a tomar una decisión cogido de la mano de Dios. Yo voy a ir a pedir perdón y a perdonar, pero con Dios en mi vida. Eso fue lo que hizo esa señora, porque yo la conozco. Y eso fue lo que hizo. Primero conocer de Dios, Moni.
Cuando toma la decisión es porque va acogido de la mano de Dios. Porque si va sola, va con sentimientos, va con su familia encima, va con el resentimiento, va con su esposo, va simplemente a defender su propiedad privada. Entonces, o simplemente va a decir, ya, mi propiedad privada ya no escójala usted porque ya estoy cansada con ese hombre, vaya usted mejor con él. Entonces, ya el problemita me lo quito, que es usted con el problema. Entonces, pienso que es desde ahí, Moni. Lo más difícil es buscar de Dios. Es curioso. Mira, Rafa, me haces recordar y yo sé que es el Espíritu Santo que nos está haciendo recordar también que dentro del proceso de perdonar al otro y de darse uno cuenta de todo lo que pasó, como está el dolor, o sea, está la herida del corazón y nosotros, a pesar de que seamos unos psicólogos, la realidad nosotros no somos los que sanamos, ¿cierto? El que en la realidad sana es Jesús. Entonces, yo puedo hacer todo un proceso intelectual de análisis de una situación, pero la realidad es que el corazón solo lo sana Dios, solo lo sana la sangre de Cristo Jesús. Y yo creo que esta persona, esta mujer tan espectacular, ella precisamente expresaba que para ella poder hacer ese proceso de realmente sanar su corazón, ella recurrió al Señor para pedirle que la sangre de Cristo Jesús sanara sus heridas. Pienso que, listo, yo me decido a perdonar, pero si yo no sano la herida, yo no voy a lograr hacer lo que en la realidad Dios quiere, que yo perdone a los demás. O sea, no es solamente yo me decido, es yo sano mi herida para que si la otra persona no responde correctamente, en ese mismo momento, si ella, o sea, si va a reaccionar o lo que sea, la sangre de Cristo Jesús ya me ha sanado la herida, entonces yo no me voy a volver a cargar con esa persona. Yo simplemente dejo que ella siga su proceso, yo ya respondí a lo que Dios quería de mí en cuanto a que mi corazón esté limpio y tranquilo. Entonces, por eso es que es fundamental ese proceso, no solamente de decisión de perdonar, sino ese proceso de oración y de buscar la sanidad en Cristo Jesús a través de su sangre. El padre Jaime Forero, que en paz descanse, tercero del capuchino, enseñó, porque después de un conflicto que tuvimos como pareja muy fuerte, nosotros consagrados a Dios, psicólogos, tuvimos un conflicto muy fuerte que era precisamente para desbaratar nuestro matrimonio hace muchos años. Y fuimos a buscar ayuda y gracias a Dios lo encontramos a él. Y él nos dijo una frase muy bonita. Él nos dijo, hermanito querido, porque esa era la frase que él utilizaba, tienes que perdonar, perdonarte y perdonar a Dios. Yo quedé sorprendido cuando él me dijo que perdonara a Dios. ¿Cómo así que perdonar a Dios? Entonces él nos empezó a explicar, porque a veces nosotros le echamos la culpa indirectamente a él, porque como siendo Dios, él no comete ningún error, pero uno como humano piensa que él sí tuvo que ver porque a veces no estuvo presente, porque no nos escuchó. Y entonces nosotros le preguntábamos a él sobre cómo llegar realmente a perdonar, a sanar esa herida que teníamos en el corazón. Y él nos decía, tienen que ir a la cruz del Señor. Y la sangre de Cristo, inmediatamente ustedes ven el dolor, porque lo van a vivenciar plenamente, porque el Espíritu Santo a uno sí se lo recuerda. Ir a la cruz y decirle, Señor, por tu preciosa sangre, con esa sangre que está de tu costado, de tus manos, de tus pies, la coloco en esta herida que está pasando en este momento. Veo en este instante la situación de mi esposo, de mi esposa, de mi hijo, de esa persona que me hizo daño. Y esa herida la tengo abierta en mi corazón y que tu sangre preciosa me sane, porque por tu sangre fuimos nosotros sanados, lo que dice la palabra. Y él nos explicaba de ir constantemente a la cruz, porque una herida a veces se demora en sanar. Ir a la cruz y por la sangre de Cristo. Nos lo enseñó. Y es todo lo que trabaja la Renovación Carismática Católica sobre el proceso de sanidad interior. Y entonces nosotros la complementamos desde la parte psicológica con unos resultados espectaculares, donde nos dimos cuenta que definitivamente es desde la parte espiritual donde uno logra llegar a sanar. Tal vez tú no seas comprometido, el que me estás escuchando. Tal vez de tu boca sale mucha palabra grosera. Tal vez de tu boca sale siempre la injuria, el juzgamiento. Tal vez de parte tuya hay una actitud muy revanchista, demasiado agresiva contra las personas. Pero si tú no estás cogido de la mano de Dios, si tú no dedicas un espacio del día a orar con el Señor, a arrodillarte ante la presencia de Dios, a leer la palabra, te lo aseguro que va a ser muy difícil que puedas perdonar. Por eso lo más duro es acercarnos a Dios. El perdón llega por sí solo, llega por añadidura.
Es tan fácil ya posteriormente en nuestro ejercicio profesional, si lo podemos llamar así profesional porque esto no es de psicólogos, en este ejercicio tan precioso por eso se llama psicoterapia porque es desde la mente. Cuando uno es capaz de tomar una decisión, cuando uno es capaz de decir, sí, definitivamente decido ir a perdonar, es cuando ya me he doblegado ante el Señor y Señor, no puedo más. Ya estoy aquí, simplemente no resisto. Me rindo a tus pies, me abandono ante tu presencia, para que por tu preciosa sangre, Señor, me ayudes a levantarme e ir a pedir perdón y a perdonar. Gracias, Espíritu Santo, nosotros te queremos dar, porque estás siempre iluminándonos y así juntos poder avanzar. Ilumina, guía y anima nuestro camino al andar, acompañados, llenos de alegría. Hay algo en mi vida personal que quiero compartirles porque yo soy muy abierto y mi esposa de igual manera en contar nuestros testimonios, porque hablamos de psicoterapia, perdón y reconciliación y estamos hablando de la vida de Mónica y Rafael. Y básicamente pues nosotros no somos personas que simplemente estemos hablando de testimonios de afuera, sino también de nuestro propio testimonio de vida. Y a veces tendemos a ser de un temperamento muy fuerte, pero hablábamos ahora con Mónica y decíamos que definitivamente en la medida que uno no está cogido de la mano de Dios y uno no entra en la oración, el temperamento nuestro se sale de las manos y sale de control. Si no fuera por Dios, nuestra relación de pareja no existiría y ya nos hubiéramos separado, porque somos diferentes. El hecho de que seamos diferentes no quiere decir que no podamos convivir. Eso de que si el Tauro y el yo no sé qué Aries, o que si yo soy de tal apellido y tú eres de otro apellido, y que si tú eres de tal sitio y yo soy de tal sitio, eso no, ante la fe y ante el amor de Dios, eso no existe. Pero lo cierto es que debemos buscar de Dios. Invito a las familias, invito a las personas, así hayas vivenciado lo que hayas vivenciado, así hayas cometido lo que hayas cometido. Conozco personas, historias de vida tan duras, pero tan duras. Incluso en estos días colocaremos un testimonio prácticamente completo de una niña que vivenció cosas tan fuertes y está diciéndonos, por favor, luchen, cójanse de la mano de Dios, oren, y mira la oración cómo trae paz. Lo digo por experiencia propia. Tiendo a ser demasiado acelerado, tiendo a pasar por encima a veces de la gente porque prevalecen a veces mis conceptos y mis ideas, y eso no está bien. Y en la medida que yo me sumerjo en la oración, ese temperamento se doblega, esa actitud mía empieza a cambiar. Yo era una persona demasiado maltratante desde la palabra, muy grosero, y esa cambia la grosería en la medida que yo estoy cogido de la mano de Dios. Entonces, por eso lo más fundamental es el primer paso y es el único paso que hay si uno se pone a pensar. Después, si quieres, te damos los 5 pasos que se llegan a que tú seas una persona que puedas ayudar a otras personas a sanar heridas del corazón y a perdonar, porque lo más difícil es ayudarle a la gente a comprender que es una hija de Dios, que lo sientan en su corazón y que empiecen a confiar en Dios y que sean de oración. Cuando uno es de oración es tan fácil, pero tan fácil perdonar que ya ni siquiera me dan deseo de ir a perdonar porque ya se da por sí solo. Me hiciste recordar cuando empezaste a hablar de nuestras experiencias cuando iniciamos y la importancia de que nosotros estemos sumergidos en la presencia de Dios. Me hiciste recordar cuando estábamos en una crisis tremenda a nivel de matrimonio, tanto que pensábamos hasta separarnos. En ese momento solamente éramos casados por lo civil, o sea, en nuestra vida, pues curiosamente nosotros somos profesionales y nuestra tendencia era muy materialista, o sea, muy comunista y demás. Y curiosamente por los problemas que se empezaron a dar y la situación de querer responder realmente por nuestro hogar, nuestros hijos, se nos da la oportunidad ya casi crítica de ya la última opción para podernos continuar viviendo o separarnos definitivamente, de ir a un encuentro. En ese entonces un encuentro matrimonial, ¿te acuerdas, Rafa?
Y cómo en ese encuentro matrimonial empezamos, que era espiritual, que era de la renovación carismática, que nosotros iniciamos en la renovación carismática, y cómo en ese momento nosotros empezamos a reconocer tantas cosas que a través de la palabra nos enseñaban los expositores, los diferentes invitados a este encuentro, y cómo terminando este encuentro diciendo sí a Jesús, a quien involucramos en nuestro corazón, en nuestra parte del matrimonio, hace que decidamos casarnos, y decidimos casarnos en ese momento, con bendición de Dios. Y cómo ese invitarlo a nuestro matrimonio empezó a moldear nuestra forma de tratar al otro, ¿sí? Cómo podíamos empezar a controlarnos un poco más. Fue al principio difícil, pero a través de la oración, de estudiar la palabra, de querer profundizar aún más, mira que se han dado muchas cosas y precisamente pues muchas personas nos podrán conocer y nos preguntan nuestra argolla. Nuestra argolla tiene un significado muy especial y es una argolla como si fuera de 3 lazos entrelazados, que a veces parece como la corona de Cristo y a veces simplemente unos 3 hilos, 3 lazos entrelazados formando toda una cadena básicamente. Para nosotros es un significado de que somos tú, yo y lo principal, Jesús en nuestro matrimonio. Cuando Jesús entra en nuestra vida de pareja, nuestra vida de pareja empieza a ser transformada. Sí han sido grandes situaciones difíciles, pero solo con la presencia del Señor es que nosotros hemos podido superar lo que hemos vivido. Qué hermoso uno estar cogido de la mano de Dios. O sea, yo los invito a que tomen esa decisión, la decisión más importante. Deja de lado un poco el rencor y el dolor. Déjalo de lado. Deja de lado esa persona con la que te acuestas, con la que te levantas, con la que comes, o sea, la persona que te hizo daño. Déjala de lado por un momento y ve a la presencia de Dios. Allí en tu lugar secreto, como dice la palabra. Allí donde el Padre que todo lo ve. Y tu corazón lo vas a desnudar ante la presencia de Él. Y simplemente le vas a decir, Señor, aquí estoy. Lo único que deseo, Señor, es abandonarme a tu presencia porque ya no tengo fuerzas, porque ya no puedo seguir cargando con este dolor, con este sentimiento, con esta rabia, con este sentimiento de soledad, con esta angustia. Ya no puedo seguir cargando con eso. Y lo único que deseo, Señor, es que por favor me des la herramienta para poder ir a tomar decisiones adecuadas en mi vida, porque mucho la he embarrado, he hecho cosas que son inadecuadas. Es lo mejor que uno tiene que hacer, llegar allí a ese lugar secreto, y les aseguro que la vida empieza a uno a transformarse. Tal vez al principio es muy difícil, porque siempre va a ser complicado, siempre el mundo nos va a querer dejar salir adelante. Hay una frase muy bonita y hay un dibujo muy bonito que se los quiero recrear, y es un niño, un muchacho, que está viendo la sombra, y la sombra se proyecta a Jesús en la cruz, y él dice, no será fácil, pero te seguiré. Y qué hermoso uno poder seguir a Jesús. Es desde ahí, yo lo digo por mi propia experiencia de vida, que si nosotros nos cogemos de la mano de Dios, les aseguro que por más que tengamos títulos, vayamos a universidades de mucho renombre, pero la mejor ayuda que uno puede tener es desde la parte espiritual. ¿Perdonar es olvidar? Sí es olvidar, pero olvidar el dolor. El evento tal vez no se olvide, pero no es que ya no se recuerde con dolor. Y simplemente uno lo deja como un episodio más en la vida, pero un episodio que nos ayudó a crecer como personas. Sí, así es, Rafa. Y que nos sigue ayudando a crecer como personas, porque todos los días nosotros nos podemos estar lastimando. Somos personas y a veces nos bajamos, como se dice, de la cruz, o sea, de verdad de ser espirituales, nos volvemos carnales y cuando hacemos eso, lastimamos. Y cuando lastimamos, pues se tiene que volver a hacer un proceso de perdón, porque es constante, es continuo. O sea, tenemos muchísimas tentaciones, tenemos muchísimas cosas que desafortunadamente
dañan nuestra forma de ser espiritual y por la cual tenemos que luchar a diario. A diario tenemos que estar perdonando, porque si nos ponemos a recordar, son muchísimas cosas que nos lastimaron. De pronto la actitud de nuestros padres, la actitud de hermanos, la actitud de profesores, la actitud de amigos, uno mismo con las cosas que uno hace, con las decisiones que uno toma también se lastima. Uno requiere perdonarse a sí mismo. Entonces, es un proceso constante, mientras tú más perdones, por eso la palabra es clara cuando dice, debes perdonar, ¿cuántas veces? 70 veces 7, o sea, todas las veces que sea necesario. Tú no vas a cambiar las personas, pero la persona que sí va a cambiar eres tú. Y lo importante es tu paz, lo importante es tu sanidad, lo importante es cómo tú ves la vida. Y si tu vida está libre de ese dolor, de esa rabia, de ese deseo de venganza, tu vida será muy diferente y definitivamente será un reto para ti seguir viviendo en la presencia de Jesús. Vamos entonces en este momento a escuchar el testimonio de Alma y ya pues para terminar y al final hacemos un momento de oración que quiero que de todo corazón lo hagamos y no hagamos las cosas simplemente por hacerlas. Cuando termine el testimonio de la chica, yo les pido el favor que por un instante te desconectes del Facebook, por un instante cierre tus ojos y hagamos un ejercicio bien hermoso de acercamiento al Señor. Bien, quiero contarles en este momento a ustedes que los testimonios de vida nos edifican bastante. Y los jóvenes tienen una filosofía que es muy hermosa. Cuando uno escudriña el corazón de cada joven, uno puede encontrar unos principios de vida muy especiales. Cuando yo trabajo con las niñas del hogar femenino, ellas nos cuentan cosas que para mí me han conmovido bastante y que nos hacen crecer como personas. Yo quisiera que los oyentes de la radio en este momento pusiéramos atención a todos estos testimonios, porque ellos nos edifican y ellos nos enseñan realmente a ser cada vez mejores personas, mejores padres, mejores hermanos, mejores hijos. Entonces, en este momento tengo a una chica muy especial que le ha tocado vivenciar cosas muy fuertes, pues ella no nos va a hablar tan profundamente de su vida por su privacidad, pero aún así sé que el diálogo con ella nos va a construir, a edificar, a fortalecer nuestros principios espirituales. Tengo entonces a Alma. Alma es una niña que viene por un delito y está aquí interna en el hogar femenino y nos va a contar un poco de su testimonio. En este momento pues ella está aislada porque tuvo dificultades con el educador. Ella asiste al grupo espiritual con nosotros, que hacemos el grupo juvenil en las noches, y ha sido alguien que ha edificado mucho su vida. Hemos trabajado sobre procesos de perdón y reconciliación, incluso con su mamá tenemos proyectado el trabajo con ella, y es bien interesante lo que se ha logrado con Alma. Entonces, me gustaría escucharte, preguntarte por qué estás aquí interna, o sea, por qué te aislaron, qué fueron las dificultades que tú tuviste. Pues estoy interna porque por hurto. Ahí el, el año pasado, pues también me aislaron acá, me contarme porque fui grosera con mi educador, porque me habían cambiado de hogar y pues no cumplí la ayuda. Y pues en estos días he reflexionado sobre que pues Dios me ha dado una familia muy bonita, ¿sí? Y cuando uno se da cuenta de eso, el diablo ataca el corazón de uno, su pensamiento, y lo hace sentir a uno culpable de muchas cosas, ¿sí? Como por ejemplo el no valorar a su familia, tener el miedo de pronto perderlo, ¿sí? Porque es acá adentro donde nos damos de cuenta
de lo valiosos que son, porque afuera nos dejamos influenciar por personas que nos hacen daño, ¿sí? Y también me he dado cuenta que tengo que salir adelante, que gracias a él tengo una familia que todavía me espera. Ante la sociedad, pues sí, soy pues una ladrona, me imagino, o de pronto consumidora, no sé, pero pues los ojos de mi familia son diferentes, ¿sí? Me miran con amor, aunque haya cometido tantos errores con ellos, pues sigue esa mirada de amor, de comprensión, ¿sí? Y es eso lo que no quiero perder, el estar acá. Pues tampoco quiero perder mi vida, no morirme, sino perderla, digamos, en un consumo. Cuando ya, digamos, no haya nada que hacer, pues ahí sí pensaré en todo lo que me ha hecho daño, ¿sí? Y eso es lo que no quiero. Pero pues de todas maneras sigo cometiendo errores como cualquier ser humano, ¿sí? Y la idea es salir pronto del aislamiento. En la parte espiritual que hemos trabajado, Alma, ¿cómo ha sido esa experiencia que has descubierto? Lo que hemos trabajado a nivel de procesos de sanidad, ¿qué has descubierto tú como persona que has identificado? Pues cuando tenía como 11 años, yo asistí a una iglesia cristiana y era como, era cristiana y sentía que el amor de Dios llenaba mi corazón, ¿sí? Pero, pero con el tiempo, sí, fui alejándome de él y fue cuando empecé con toda la vida que he llevado, ¿sí? Y pues acá conocí a Rafael y pues él, él me mostró otra vez ese camino que mi corazón había olvidado, ¿sí? Y pues ahorita estoy asistiendo a unos encuentros de jóvenes con las niñas del hogar y con él, y pues me he dado cuenta que Dios nunca se alejó de mí, que fui yo la que me alejé de él porque él siempre está ahí, siempre va a estar ahí, siempre, porque él no nos abandona, él no desampara a nadie, ¿sí? Él siempre tiene su corazón abierto para que uno, sí, llegue a él y se arrepienta de corazón. Cuando hicimos el proceso de perdón, ¿qué fue lo que más descubriste? O sea, ¿qué fue lo más significativo en ese momento en que realizamos ese ejercicio de perdón y reconciliación? Pues me di de cuenta que pues sí había muchos rencores en mi corazón, ¿sí? Y de pronto era eso lo que no me dejaba ver más a fondo lo que sentía, ¿sí? Pues el trabajo fue también pues basado más en mi papá, pues por todo lo que pasó con él, ¿sí? Pero me doy de cuenta que él cometió errores como lo puede cometer cualquier ser humano, ¿sí? De pronto porque nunca ha tenido la disposición de buscar de Dios, porque sí, nunca ha querido ver ese camino. Entonces me di cuenta que perdonar es sanar el corazón y recordar sin rencor. ¿Fue fácil inicialmente perdonar? ¿Tú habías intentado perdonar de muchas maneras? ¿Qué fue lo que te facilitó el poder perdonar? Pues el Pues ya lo había pensado, ¿sí? En perdonar a mi papá, pero digamos recordaba tantas cosas y me hacía daño. Pero pues el haberme acercado más a Dios fue lo que me ayudó, porque Dios obra en mí, Dios obra en cada uno de los corazones que quiere ser libre y Dios obró en mi corazón sí, para perdonar a muchas personas que me han hecho daño. ¿Cómo fue la experiencia de haber sentido a Dios en tu corazón? ¿Lo sentiste en tu corazón? ¿Experimentaste la presencia de Él en tu vida? Sí, claro. Eso fue una tarde que nos reunimos con Rafael y, y fue algo muy bonito porque fue un encuentro, ¿sí ve? Fue un encuentro, no Rafael y Alma, sino Alma y Dios, ¿sí ve? Fue un encuentro muy bonito con él porque sen- pues lloraba muchísimo ese día y sentía como Dios, sí, tocaba mi corazón, como Dios quebrantaba mi alma, sí, sentía la presencia de Él en ese momento.
Pero ahora surge la pregunta, si uno siente la presencia de Dios y si uno se siente como hijo de Dios, porque creo que eso fue lo que tú experimentaste, sentiste el amor de Dios en tu corazón, fue algo sobrenatural, ¿no es cierto? Fue algo muy lindo. Y a partir de ahí pudiste perdonar, porque a veces es muy difícil perdonar desde la razón. Y cuando uno siente la presencia de Dios, te fue fácil perdonar a tu papá porque viste el corazón de él, o sea, comprendiste lo que había en su pasado, en su vida. Pero fue en la medida que tú fuiste capaz de comprender que Dios hacía parte de ti. ¿Sí fue así? Sí, claro. Pero, digamos, sentía como la necesidad, ¿sí ve? Sentía más la necesidad de hacerlo. Porque, pues, uno cuando tiene rencor en su corazón, solo vive pensando en esa persona y haciéndose más daño a uno mismo, ¿sí? Y pues como dice Rafael, comprendí lo que había pasado con mi papá hace mucho tiempo, ¿sí? Comprendí de que él, como ya lo había dicho, pues es un ser humano y comete errores. Pero también porque ese día no fui cuerpo sino espíritu. Y A ver, explícame, no entiendo. pues sí, porque digamos uno pues tiene un cuerpo, ¿sí? Uno obviamente tiene un cuerpo, pero uno no es el cuerpo, uno es el espíritu. Y cuando uno se sale de ese cuerpo y ese espíritu, es cuando tiene esa conexión con Dios. Uy, eso está como complicado. A ver, explícamelo. Soy un niño de 5 años. Házmelo entender como un niño de 5 años. Explícame a ver qué fue lo que experimentaste. Pues, digamos, cuando, digamos, Rafael me estimulaba para poder, sí, tener esa conexión, sentía, o pues veía con los ojos espirituales, veía, veía a Jesús, sentía el Espíritu Santo, ¿sí? Veía el corazón mío, veía mi corazón, sentía que mi papá estaba al frente mío y lo podía ver, ¿sí ve? Lo podía ver y podía ver cómo su corazón estaba arrepentido por todo lo que había pasado, ¿sí? Y podía ver yo mi corazón también con muchos vacíos. Cuando tomé la decisión de perdonar a mi papá, fue que me di cuenta de que esos vacíos nunca los voy a llenar, pero esos vacíos no van a afectar mi vida. No lo llenas como desde la parte material, pero sí lo llenas desde la parte espiritual. Y pudiste comprender el corazón de tu papá, pudiste comprender su pasado, porque el perdón para que se logre dar es primero recibir a Cristo, sentir la presencia de Dios en nuestra vida y luego comprender, como dice Carl Rogers, colocarse en el zapato del otro, ponerse como en el lugar del otro y poder uno comprender. Y cuando tú comprendiste a tu papá, viste su vida, inmediatamente te fue fácil perdonar. ¿Fue así? Sí. Qué bueno. Hay algo que, como te estaba compartiendo ahora que me hablabas, antes de estar grabando este programa, me decías que los miedos a veces te atormentan a pesar de que sentiste ese proceso de perdón, que hay vacíos que tienen que seguirse llenando. No es que no se llenen, sino que tienen que ir llenando. Y llenando de otra manera diferente, no como la estabas llenando en tu vida, que era de pronto con el consumo, buscando amigos negativos, alejándote de la casa, cometiendo cosas que no eran, o haciendo cosas que no eran. Si esos vacíos no se llenan desde la parte espiritual, pues siempre vas a tener dificultades. Una muestra de eso, pues mira, estás en este momento en una ayuda que te impusieron precisamente por la grosería que tenías en tu corazón. A pesar de que estás yendo al grupo, pero uno tiene caídas, y esas caídas, pues uno, ¿qué tiene que hacer en las caídas? ¿Quedarse ahí? ¿O qué ha sucedido en este proceso combinado con el ejercicio que estamos haciendo en el encuentro con jóvenes y con el equipo interdisciplinario también que te deja tareas? ¿Eso a qué te ha ayudado en este aislamiento? Pues cuando uno empieza a buscar nuevamente de Dios, pues sí, a buscar, sí, de su amor, empieza como, no sé, la tentación, ¿sí ve? Empieza a atacarlo a uno más, empieza uno a ser más agresivo, más intolerante, porque el diablo no quiere eso, el diablo no quiere que uno se acerque a Dios, porque él cree que por el simple hecho de usted haber consumido o haber hurtado, cree que ya es dueño suyo, y no es así, porque Dios todavía tiene los brazos abiertos para recibirlo, ¿sí? Para recibirlo y llenarlo de su amor. Y ahí, cuando uno empieza en ese proceso, empieza también él a atormentar su corazón y
como a llenarlo de dudas, ¿sí? De dudas frente a Dios, a llenarlo de miedos, a llenarlo de culpas, porque él siempre va a atacar por medio de la culpa, ¿sí? Siempre va a atacar por medio de la culpa. Y digamos, si perdemos a alguna persona, él siempre va a hacer, no, fue por su culpa, ¿sí? Y no es así, porque... ¿Cuál es el mayor temor que te atormenta? O sea, por ejemplo, ahora me hablabas de la pérdida de tus papás, de tu mamá. ¿Qué es lo que más te atormenta? Pues me atormenta mucho pensar de pronto en no valorar a mi mamá y perderla estando yo acá adentro, ¿sí? Porque pues acá como, sí, pues uno se da cuenta de lo que tiene, pero uno también tiene ese miedo de pronto perder a lo más valioso que uno tiene, y es la mamá, a su familia, pues porque uno no ha hecho cosas para salir adelante, nunca la ha valorado, cosas así, ¿sí? Y entonces llega como el miedo y la culpa. Sí, en manos de otra persona que no. Y ya como para dar un cierre ahora de la charla que estamos teniendo contigo, y es, tu mamá ha cometido muchos errores, como tal vez muchos de nosotros como padres hemos cometido muchos errores, y errores que tal vez han marcado demasiado tu vida. No vamos a hablar tanto de los errores de ella, sino porque tenemos un ejercicio pendiente para hablar con tu mamá y contigo. Aún así, ¿tú qué has podido comprender de tu mamá? ¿Se ha incrementado el amor hacia ella estando aquí en la institución y también conociendo la parte espiritual? Pues estando acá, sí, he comprendido de que mi mamá vale mucho, ¿sí? Y pues obviamente han habido cosas que de pronto sí han marcado mi corazón de parte de ella, pero no la miro con esos ojos, ¿sí? Siempre trato de comprender el por qué ella ha sido así, y ella también está en el proceso de mejorar, ¿sí? Porque pues yo, pues ya gracias a Dios, sí, pues soy mayor de edad, pero digamos que a mis hermanos, sí, tengo 3 hermanos, y digamos son ellos los que van a pagar, sí, van a sufrir las consecuencias de yo haber sido así, porque pues obviamente los padres siempre van a tener el miedo de que sus otros hijos sean igual a sus hijos mayores, sí, y obviamente ya el maltrato va en... Bien, continuamos con el testimonio de Alma. Es un testimonio muy bonito. Cuando a mí me encanta que las chicas nos cuenten sus historias de vida, porque uno se edifica a través de ellas, uno descubre como padre qué errores ha cometido, y también uno cómo poder orientar a sus hijos, y no solamente con sus padres y como hijos, sino también como hermanos. Entonces, ellas tienen una filosofía de vida tan linda. Si uno, como les decía al principio, escudriña el corazón de ellas, uno descubre un bagaje, una riqueza que es bien especial. Entonces, en este momento yo quiero preguntarle a Alma que bien, ella cometió un delito, bien está privada de la libertad, dificultades muy serias con sus padres, dificultades bien marcadas de pronto con la figura de su papá, de su mamá, pero ella ha intentado mejorar, ya ha descubierto que la presencia de Dios ha sido significativa en su vida. ¿Qué le darías tú como una enseñanza hacia los jóvenes, hacia los padres? ¿Tú qué mensaje les darías a ellos? Desde tu vida, desde tu experiencia de vida. Acuérdate que en ese momento pues estás en una experiencia pedagógica porque te comportaste mal y cometiste algo, fuiste muy grosera con un educador. Eso aquí es controlable porque estás dentro de una institución que te controla. Si eso hubiera sido en la calle, ¿sí ves? Porque esto es el símil de la calle. ¿Cómo sería en la calle, por ejemplo? Aquí todo te controlan y te muestran las cosas, te hacen reflexionar, tienes un educador que te pone tareas. En la calle no. En la calle básicamente tienes un problema con tu familia, debido a esos vacíos que tiene en tu corazón sales corriendo y es factible que vuelvas a consumir. Entonces dime una enseñanza para las familias. Pues que uno tiene que ser acá adentro como quiere proyectarse aún afuera, ¿sí? Uno no puede decir que acá adentro es grosero con personas que uno de pronto no conoce, ¿sí? Y afuera va a ser diferente, pues es lo mismo, porque como decía Rafael, acá nos controlan, eso sí, es una obligación respetar a los educadores, respetar a los compañeros, pero afuera
también es una obligación respetar a su familia, pero uno no lo ve como una necesidad. Y es ahí cuando fallamos, ¿sí? Obviamente no puedo decir que no vamos a tener problemas porque hagamos un proceso honesto o porque digamos dejemos todo lo que nos ha hecho daño, porque pues problemas tiene todo el mundo, pero cuando uno se acerca a Jesús, él le da a uno la capacidad de resolver esos problemas, ¿sí? Dios obra en el corazón de uno para uno tener esa fortaleza, ¿sí? Dios le da a uno fortaleza, le da a uno capacidades para seguir adelante, para no decaer. Y pues el consejo para los jóvenes es que sí podamos no ser algo acá adentro y afuera otra persona, ¿sí? Sino siempre entregar su vida a Jesús, ¿sí? Entregar su vida a Dios. Pues muchos pensarán que ahí pues le entra a uno la terapia, porque es lo que todo el mundo dice, ¿sí? Pero no es eso, ¿sí? Uno no tiene que hacer las cosas para agradarle a los demás, ¿sí? Uno no tiene que, ay, no, pues estoy terapiado no, uno tiene que hacer las cosas por sí mismo, porque uno tiene su vida, ¿sí? Uno tiene que vivir la vida propia. Nadie va a vivir su vida, ni nadie va a vivir, ni usted vivirá la vida de otros, ¿sí? Uno tiene que, sí, pues cargar su propia cruz y vivir la vida de uno mismo. Y pues obviamente cuando uno le expresa a los padres, digamos, en lo que han fallado, es ahí cuando ellos se dan de cuenta, pues en lo mismo, en lo que han fallado, ¿sí? Y es ahí donde ellos reflexionan y dicen, no, pues no quiero seguir igual porque no quiero que mi hijo siga igual, ¿sí? Pero uno tiene que apoyar a su familia, uno tiene que también ser un apoyo para ellos, porque pues uno no siempre tiene que descargar sus problemas en ellos. Aún así hay padres que no escuchan y hay padres que no van a permitirse que un hijo como dicen aquí los muchachos, no le abran los ojos. Es así lo que dicen, ¿verdad? Y utilizan un concepto de terapia que ya después lo explicaremos. Pero abrir los ojos, los padres van a sentir como que están perdiendo los padres van a sentir que están perdiendo ante los hijos porque un hijo le hace una corrección o les dice, y ellos no van a querer en ese momento perder su autoridad porque creen que están perdiendo la autoridad. Pero qué hermoso. La mayor enseñanza es que uno sí puede perdonar, uno mismo es el que se hace la idea de que no, yo no puedo perdonar, porque sí, obviamente no todo el mundo tiene las mismas vivencias y hay cosas que han marcado más la vida de personas que otras, ¿sí? Pero muchas veces una sola palabra mal dicha marca el corazón de personas, ¿sí? Y pues es lo más bonito que he aprendido es a perdonar de corazón, porque pues uno dice que perdona, pero en las acciones uno sigue con la misma actitud, ¿sí? Y uno tiene que siempre pues tener presente a Jesús en el corazón de uno y saber que uno tiene que perdonar de corazón, no de mente, porque pues la razón siempre nos va a llevar por otra dirección y uno tiene que seguir, es la voz del corazón y la voz del corazón pues es la voz de Dios. Qué hermoso, la voz del corazón es la voz de Dios. Lo dijiste tú, una niña privada de la libertad, con una experiencia de vida bien fuerte, con dolores en su corazón que han marcado tanto y a veces nos quejamos nosotros, porque decimos que tal vez nuestra vida ha sido muy dura y hay historias de vida que son bien fuertes. Entonces, continuamos con el programa, gracias por tu testimonio, que Dios te llene de bendiciones y tenemos todavía trabajo por hacer, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, entonces despídete de la gente, despídete, nos están escuchando en muchos países, hay muchas personas que nos están, ahorita yo sé que te están mandando mensajes, después yo te los voy a compartir y te están mandando mensajes de aliento y cosas muy lindas porque sé que has tocado el corazón de la gente. Pues primero que todo, pues gracias por escucharme, pues le pido a Dios que los bendiga, que oren ustedes, porque pues el perdón
es algo muy bonito, ¿sí? Y pues no, gracias por escuchar la emisora y pues los dejo en manos de Rafael. Chao. Bueno, un fuerte abrazo, que Dios los bendiga. Entonces continuamos con nuestra emisora, con nuestra programación, y estamos esperando pues sus comentarios, y gracias de verdad, profundamente gracias por sintonizarnos. Alienten a las familias, como se dan cuenta es importante que otras personas escuchen estos programas, porque queremos edificar nuestras familias, queremos edificar el corazón de nuestros compañeros, de nuestros hermanos, y es importante. Por eso consigo estos testimonios de estas personas que están luchando por cada vez dignificar su vida. Bien, después de haber escuchado este testimonio de Alba, una niña que ha vivenciado cosas tremendas, lo que nos cuenta como con mucha tranquilidad, pero aún así su vida está cargada de dolor y está tratando de salir adelante. Lo que te pedía entonces, por un instante apaga la pantalla de tu Facebook, porque si apagas el Facebook te vas a desconectar de nosotros. Por un instante solamente, si estás con tus hijos, coge de las manos a tus hijos y deja que la presencia de Dios fluya en este momento. Cierra tus ojos. Quiero leerles una oración lo más de linda, y mi esposa continúa con la oración. Dios, dame fe para seguir adelante, grandeza de espíritu para perdonar, dame paciencia para comprender y esperar, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Y así como estás ahí con tus ojos cerrados, yo quiero que tú visualices la cruz de Jesús. Pero visualízalo Él allí entregando su sangre por ti. Y mientras tú lo ves, míralo a la cara y sé honesto con Él. Y empieza a entregarle aquellos dolores que tú tienes guardados en tu corazón. De pronto decirle, Señor Jesús, en este día yo te quiero hoy entregar el dolor del rechazo, el dolor de la humillación, el dolor del abuso, el dolor del maltrato, el dolor del abandono, el dolor de la infidelidad, el dolor de la soledad en la cual me sometieron personas, de pronto el dolor de no valorarme y estar con muchas personas, muchos hombres, o los hombres con muchas mujeres. Yo quiero que hoy tú te sinceres y le digas, Señor Jesús, yo te entrego este dolor que llevo cargando en mi corazón, que me ha llenado de rabia, de ira, de malestar contra las personas. Yo hoy te lo entrego, Señor, porque quiero perdonar a las personas que me hicieron daño, a mis padres, a mis hermanos, a mis tíos, a mis abuelos, a mis profesores de colegio, a aquel novio, aquel esposo, a aquellos amigos, en fin. Hoy te entrego ese dolor y hoy te pido, Señor, que en esta decisión que yo tomo de perdonarlos, tú me permitas que yo reciba en mi corazón la sanidad. Por eso te pido a ti, Jesús de Nazaret, que con tu sangre preciosa vengas y limpies mi corazón y mi mente de tantos recuerdos negativos, de tantos recuerdos dolorosos, Señor. Hoy te pido, Jesús, que tú llenes mi vida, que tú me des ese intercambio de tu paz, de tu tranquilidad, de tu amor, de tu esperanza, de tu fe, Señor. Yo te entrego lo malo de mí, pero dame tú lo bueno tuyo, Señor. Y permíteme, Señor, que tú a partir de hoy, tú controles mi vida, tú me enseñes, tú me guíes, Señor, y no permitas que vuelva a caer en el pecado del rencor, Señor. Enséñame a perdonar y sana mis heridas cada vez más, Señor. Hoy yo te doy gracias, Señor Jesús. Yo te doy gracias por lo que tú hoy haces en mí, Señor. Que yo cada día me fortalezca en el perdón y en el amor, Señor. Hoy, amado Jesús, recibiendo esta bendición,
Le doy gracias a nuestro Padre Celestial por lo que tú nos regaló a través de tu sacrificio. Y te pido que tu presencia, a través del Espíritu Santo, llegue a mi vida para que cada día más recuerde lo que tú nos enseñaste. Hoy te digo, Padre Eterno, gracias. Y esto lo hemos hecho hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si estás con tu familia, acércate, dale un abrazo y dile lo mucho que los amas. Si estás solo, haz una llamada, porque necesitas llamar a alguien. Si alguien te hizo daño, toma la decisión y llama simplemente y dices, te perdono, y cuelgas. O si no, perdóname, y cuelgas. Porque ya las otras palabras sobran y son argumentaciones. Esta noche es diferente y hoy tiene que marcar la vida de muchas personas que nos están escuchando. No se les olvide invitar a personas, tus familiares, y difundir estos testimonios y estos programas a otras personas que tal vez lo están necesitando. Que Dios te colme de muchas bendiciones.